El Rincón del Pesca. The Fishing Corner. ¿Y qué te parece el fútbol de hoy, comparado con el fútbol de tu época? Lo comento muchas veces con Vicente del Bosque y gente así de mi edad. De vuestra época, vamos. De nuestra época, a ver, no ha cambiado tanto. Que sí ha cambiado radicalmente es la preparación y la velocidad. La técnica, yo me atrevería a decir que en nuestra época había gente más técnica que hoy. Lo que pasa es que ahora ha cambiado de tal forma que a la velocidad que se juega hay que estar... Bueno, no tiene nada que ver, pero es que cambió todo. Ha cambiado el material que se usa, la ropa, la alimentación, la preparación física, sobre todo la preparación física que es específica para cualquier parte del cuerpo. Antes había un fisio para todo el equipo, había un fisio, ¿no? Sí, teníamos. Pero no, ha cambiado en dos cosas fundamentales, en la preparación física y en la nutrición. La preparación física, que es distinta, ahora no necesitan pegarse las palizas que nos pegábamos nosotros. Y era continuo, bueno, trabajo físico, gimnasio. En nuestra época no pisábamos un gimnasio ni de coño. No tocábamos un aparato de pesas. Ni en pretemporada. Ha cambiado eso. Y claro, eso luego lo ves en el campo y esa es la velocidad que se juega, esa es la diferencia. Ponen un partido televisado de Europa, de los de Amancio, de Vicente del Bosque, todos estos, y parece que juegan a cámara lenta. No, pero a la velocidad que se jugaba. Y los contrarios estaban, pues, uno aquí y otro a 5 metros, y hay una preparación distinta, mucha más velocidad. No porque fueran más rápidos, no ha aparecido nadie tan rápido como gente, y tan explosivo como Amancio, solo butragueño. En 5 metros te sacaba 3. Eso existía antes, existe hoy. Pero en línea general eso es la velocidad. Se juega con mucha velocidad, muy rápido y está gente más preparada. Y mucha potencia, muy rápido y mucha potencia. Jugadores tan físicos como Cristiano Ronaldo. No. Físicos de fortaleza física, tanto y más que Ronaldo. Lo que pasa es que Ronaldo es un culturista, pero físico y capacidad de sufrimiento, nuestra época. Ya. Ahora te rozan y das 14 vueltas en el campo. Esa es la diferencia. Se teatraliza mucho lo que no ocurría antes. Ahora te rozan un poquito y parece que te han dado 4 cuchilladas. Por eso a mí no me gusta el fútbol de ahora. No te gusta tanto como el de antes. Me refiero a que tiene esa versión real de lo que es en el campo. Yo sé lo que es estar en un campo. Y cuando te dan con mala fe y cuando no, y lo noto. Veo jugadores que veo en los futbolistas de ahora mucho teatro. Como para confundir al árbitro, que también en nuestra época tratábamos de confundir al árbitro, pero no tan descarado como ahora. Aunque con el VAR se han cortado un poco, pero sigue habiendo mucho intento de engaño. Yo por eso voy poco al fútbol, hasta me da vergüenza. Ahora cualquier cosa, hay un tío dando vueltas por el campo como si hubiera matado. Por no decir a Neymar, ¿no? ¿Lo dice no por Neymar? No, Neymar y otros muchos. No todos, no digo nombres. Mucho teatro, tú lo has dicho, mucho teatro. En nuestra época siempre había algún jugador. Reconocen todos, coño. En eso ha cambiado el fútbol mucho. ¿Y cuál es la mayor locura que has hecho en tu vida? Creo que ¿Ninguna? Locura no. Una persona normal no tiene que hacer locuras. Errores muchos, pero locuras no. ¿Y por qué te jubilas tan pronto, Pepe? Por 2 razones muy sencillas. Una, porque ya en segunda división, con 29, 30 años, pues ya estoy un poco desencantado. Viví una época en el Mallorca. La última época de mi fútbol mía fue un desencanto. El primer desencanto fue en primera división, en Las Palmas, que yo pues, tenía actitudes y podía jugar. Pero tuve la mala suerte de estar en el momento inadecuado, en la época inadecuada. Y yo me incorporé bastante bien, o me costó por el clima y tal, pero fue una época de nacionalista como la que estamos viviendo hoy en día, pero allí en Las Palmas. Había un movimiento nacionalista antigodo, en un momento que se llamaba el MPAYAC. Yo llegué allí recién casado, al estadio, y en el estadio insular, las paredes con pintadas de godos fuera. Godos que se refieren a los españoles de la península. Sí, los españoles de la península. Y el único español que había allí era yo. Como el que iba a la oficina, era por toda la oficina, desde godos fuera, españoles fuera. Tuve un año, yo a firmar 3 años, y a la semana de estar allí yo ya le dije a mi mujer, estaba recién casado, digo, yo me quiero ir de aquí. Efectivamente cumplí el año y salí como, siendo un sitio tan bonito como es, me gustaba mucho. De hecho, seguí después allí 40 años cuando me retiré. Pero me tocó aquella época y era muy duro. Cuando salí y fiché en el Mallorca, volví otra vez a respirar.
Allí pasó 3 años. Pero curiosamente, en Mallorca, que En los años 70 hablamos. creo que fueron los años más felices que pasé allí, de 71 al 76, 5 o 6 años. Pero también estuve en el momento justo que no debía, porque las directivas que hubo en esos años fue uno de los motivos porque ya me retiré, porque ya pagaban mal, pagaban con plazos. Bueno, fue la primera vez donde yo vi cómo se cobraba con letras de cambio. Y bueno, valió la pena porque viví muy bien allí, buenos amigos. Pero eso, más un conflicto pequeño que hubo allí con un entrenador, el portero de moda que yo quería, Paco Bullo. Francisco Bullo. Sí, Paco Bullo. El entrenador, fue una diferencia que tuvimos él y yo, y terminamos a palo. El presidente me dice, ¿qué hacemos? Le digo, yo me retiro, que me retire. Acabando de firmar 3 años. No me causó ningún problema porque ya lo que tenía que aportar en el fútbol ya lo había aportado y me dediqué a trabajar. Eso te iba a preguntar, ¿a qué te dedicaste? ¿Cómo es la vida después de ser futbolista? La vida del futbolista, que es muy difícil, que el 80% de nuestra época no se han adaptado nunca al asfalto, que le llamaban. Pero yo sí, porque a mí me gustaba mucho el tema comercial y cogí unas representaciones allí de Puma. Tuve 15 o 20 años con Puma allí, el capitán general. Al terminar en el Mallorca, avión y a mi casa en Las Palmas. Entonces te volviste a Las Palmas con la marca deportiva Puma. Claro, yo tenía casa en Las Palmas de cuando jugué allí. Y una vez allí, pues logré la marca Puma para Canarias, para todo el archipiélago. Empecé 20 años allí trabajando, compitiendo con la famosa Adidas. Tuve 20 años. Así fue. Porque luego tuviste otros menesteres, otros emprendimientos de otras empresas. Y luego monté, después de lo de Puma, cuando ya lo compraron los alemanes y hubo que cambiar todo el sistema en España. Luego monté una instalación deportiva que se llamaba Maverick. Fui un poco el promotor del césped artificial, pero a nivel de España, no solo en Canarias. Primer césped artificial, monté un campo de fútbol, una instalación, hacía campeonatos, tuve escuela de fútbol, con gente, cogía profesores de la Unión Deportiva, jugadores de la Deportiva, amigos míos, Félix Marrero, Díaz, y tuve también un montón de años, 15 años, y el Centro Deportivo Maverick, muy ligado, siempre todo ligado al deporte. Entre tanto también tenía una tienda de deporte desde allí en el centro, lo del Estadio Insular. Trabajo, en definitiva, un negocio. Y tú, Pepe, que tanto has vivido y tanto has conocido, ¿qué crees que es lo que más sobra y más falta en esta sociedad? Yo creo que lo que falta es respeto hacia los demás. Hablar de la juventud, pues no es adecuado, pero sí he visto que se ha perdido mucha la tranquilidad. Recuerdo en mi época de joven que salía como todos, como hoy, a tomar copas, salir de noche, ir a restaurantes, tanto en Las Palmas como en Mallorca, como en Ferrol, hasta los años 70 y tantos, cerca de los 80. Y salía sin ningún problema. Pero sí me he dado cuenta que ahora no se puede salir de noche por ningún sitio. Ese cambio, ¿a qué es debido? No lo sé, pero es cierto. En mi época, en los años 80, andabas por cualquier ciudad de estas que te comento, 3, 4 de la mañana, podías ir caminando de aquí a cualquier sitio, sin ningún problema. Y ahora te puedes jugar la vida. Ese es el cambio. Y la verdad que no me gusta. Y lo que más sobra, que también palpas en la sociedad actual. Crispación. Pero bueno, ahora yo, como escucho, leo, pues no me extraña que haya crispación. Lo que espero es que no prospere. Que no llegue a mayores. Que pare como un desencanto, que no sigan subiendo los precios, pero que no haya más, que la crispación no se traslade a otros problemas, que todos sabemos cómo empieza. Todos sabemos cómo empiezan, nunca sabemos cómo termina. Que no llevan nunca a buen puerto. Pues lo que no creíamos que podía pasar, está pasando, y la gente está crispada, porque yo, el círculo que me muevo, hombre, no es un sitio, no son zonas marginales, pero aún así, de gente acomodada, y veo que la gente se crispa y discute, pues no quiero pensar en la radio de sitios lo que puede estar pasando. En el Rincón del Pesca queremos romper el tabú de las 3 S's, que es sexualidad, salarios y salud mental. ¿Por qué crees que todavía en el año 2023 existen estos tabús en la sociedad española? Que no se puede hablar libremente de tu sexualidad o de tu salario o sobre salud mental. Yo creo que de los 3 de sexualidad sí se habla. Yo creo que en exceso, además. Creo que en exceso. Y de la salud mental se está descubriendo ahora. Y creo que es buen camino que la gente sepa que necesite cuidado. Como para simplificar, como uno tiene un coche a donde lo lleva, al taller, y a uno le funciona estado anímico, pues tiene que ver que lo cuiden. Y los salarios, pues son bajos porque lo que sí sé es que son muy altos son los costos de lo que compramos.
Lo cual quiere decir que si los salarios no suben y los costos como están, como estamos en manos del sistema de los políticos, pues a ver. De acuerdo. ¿En su época había psicólogos o psiquiatras en los clubes? No, eso no existía. No se trabajaba, sí se trabajaba la salud física, como hemos hablado, Sí. pero la salud mental no se trabajaba. Más moderno que conocí fue en el Mallorca, ya en los años 73-74, que teníamos preparador físico, que empezaban aún, y nuestro preparador era Delgado Meco, el entrenador fue luego el preparador físico de la selección. Era un chico, aparte de muy buen tipo, era muy bien preparado y ya trabajaba el tema de psicología y la preparación física más moderna. Pero ya me pillo a mí ya casi retirando. Cuando empezaba a crecer en el mundo del fútbol y seguramente en la sociedad, empezaban a crecer movimientos de progreso como psicólogos y tal, es cuando yo me retiro. Igual que cuando yo me retiro, justo al año pues aparece un sindicato de futbolistas, el que yo reclamaba, yo me peleaba con todos los equipos de fútbol, con todos por donde pasaba. No juego un año, si no estaba a gusto me quiero ir, que es lo que sigo creyendo lo mismo. No me dejaban. Aunque tuvieses contrato. No. Terminaba mi contrato y digo, me quiero ir. Yo cumplo el contrato, pero al terminar el contrato me quiero ir. Me decían, no se puede ir. Había una cláusula de la Federación de Porta, más antiguo que yo, y te retenían. Había un derecho de retención. ¿Qué hacían? Que te aplicaban un 10%. Según el artículo tal, le aplicamos un 10%, te mandaban una cartita. Yo tengo alguna por ahí del Mallorca y del Ferrol. No me quiero ir. Cuando no estaba a gusto, que es lo que creo que teníamos que hacer todas las personas, no de aquí, del mundo. No estás a gusto en un trabajo, tienes que irte. No estás a gusto en una ciudad, vete. Pero que tengas libertad para irte. Esto es lo que reclamaba yo en el fútbol, y no me dejaba. Yo estaba en el Ferrol con 19, 20 años, y ya pesaba 40 kilos con ropa y mojado. Le daba un patada al balón, estuve ahí 3 años. Pues me tuvieron 7 años. No me dejaban ir. Que no quiero jugar al fútbol, tú te quedas aquí. Me retenían. En Mallorca me pasó lo mismo. Me quería ir, había equipos que me querían, yo estaba muy a gusto en Mallorca, pero había otros equipos que me querían, pero no, derecho de retención. Yo viví siempre con una dictadura sin tener ni por qué ni entenderla, y justo cuando me retiro, en el año 77, 78, ¡pum!, se crea la AFER, ya estaba retirado. Digo, ahora, si no hubiera sido yo directivo de la AFE, ya empezó la AFE a reclamar. Ya, de defender los derechos de los futbolistas. Claro, digo, ahora están como reyes. Hoy no le pagas a un futbolista o te cierran el estadio. En mi época no te pagaba, voy a reclamar al maestro Armero. Bueno, eran cosas de época. Bueno, y con todo esto que nos has contado, Pepe, ¿qué quieres ser de mayor? Sí. Como me queda tanto que contar, pues nada. Estar tranquilo los años que me queden y disfrutar de lo que hago ahora. Por suerte, mi hijo no tiene ningún problema, no depende de mí. Pues se murió el año pasado y que Dios me dé suerte y que me mantenga la salud como la tengo ahora, nada más. Voy a seguir con mis puros, con mis amigos, comidas y la fundación. No pido mucho, que me conservar la salud, eso es lo único. Nada más ni nada menos. Sí, parece poco, pero es mucho. Perfecto, pues vamos a pasar a la última parte de la entrevista, que es el cuestionario del pesca. Son preguntas muy cortitas que puedes contestar en 1 o 2 palabras y lo que quieras enrollar. Pepe, ¿cuál es la palabra favorita del castellano? En castellano, Sí. educación. ¿Por qué? La educación te lleva a eso, a respetar a los demás, a pedir las cosas por favor, a dar las gracias cuando te sirven, todo eso. Muy buena palabra, sí señor. ¿Cuál es tu restaurante, cafetería o pub favorito del mundo? El abrazo. ¿Dónde está? Aquí, en lo que era Capitán Haya, que ahora es el poeta Joan Maragall. Sí. Aquí cerca de la fundación, a 100 metros de la fundación. Aquí cerca de Plaza de Castilla, para que se conozca poco Madrid. Sí, cerca de la Plaza Castillo. Es que es mi casa, es segunda casa. Y sin contar La Coruña ni Las Palmas, ¿cuál es tu pueblo o ciudad que más te gusta del mundo? Mallorca. ¿Qué es lo que tiene especial Mallorca para ti? Porque tiene parajes increíbles, playas y un mar. Pero Mallorca yo tengo muy buenos recuerdos. Nosotros ya decíamos que era el manicomio. El manicomio más bonito del mundo. En nuestra época, en los años 70 y pico, Mallorca era, para mí, era de los sitios que me podía haber quedado a vivir. ¿Y quién era el ídolo en tu infancia, si tuviste? Amancio Maro Varela. También fallecido recientemente. Sí. Y 7 del Real Madrid. ¿Qué te gustaba de él? Pues que arrancaba y frenaba y solo se le pareció butragueño, porque un arranque en 3 metros te sacaba uno. 2 o 3 metros te saca medio metro, estás perdido.
y eso lo hacía Amancio. Y frenaba en seco, que como dijo un compañero mío, que yo no jugué ese partido, pero se llamaba Nis. Amancio lo encaró y le dijo, llegó a la caseta, estaba sentado allí, que estaba suplente, y me dice, este cabrón arrancó y me frenó, perdí los tacos en la frenada, porque Amancio arrancaba y frenaba en seco. Y Amancio era ese, tenía un arranque devastador. Butragueño era más descarado. Butragueño es que se te queda como los toreros, como el torero José Tomás. José Tomás, que se queda así del toro, y Butragueño se quedaba igual. ¿Y cuál es tu canción preferida? Ahora yo soy un amante del soul, de Ray Charles, yo muchas canciones de Ray Charles y de los Beatles también, pero sobre todo por el tipo de música. La música es lo que más, de hecho, sigo escuchando mucho. En la época del soul americano me gustó mucho. ¿Y de tu móvil, cuál es tu aplicación favorita? El WhatsApp, WhatsApp, la favorita, no la que más uses, la que más te gusta. Google, Google en general. sí, porque es más entretenido.